36, versículos del 25 al 27. Este es unos versículos que antiguamente, cuando recién empezamos esta misión, esta iglesia, en la casa del servidor, aquí a 2 casas enseguida, ahí iniciamos esta misión en la sala de nuestra casa, que es su casa. Y afuera pusimos una lona, un rótulo. Le pusimos ahí Iglesia Cristiana Elohim, que así se llamaba. Elohim es el Dios, es Dios, el Dios de dioses, es Jesús, es Dios, Elohim. Entonces, y pusimos estos versículos, pero pusimos el versículo abajo, pero antes pusimos: es posible cambiar, pasar de la tristeza al gozo, es posible pasar del llanto a la alegría, es posible pasar de la enfermedad a la salud, de la muerte a la vida eterna. Es posible, pusimos eso, es posible. Y abajo pusimos: es posible, porque para el que cree, todo es posible. Y así decía el rótulo y la lona ahí. Y luego mis hijos estaban chiquillos, como de 12 años, 13 años. No, papá, ¿por qué vas a poner eso ahí, papá? No querían ese rótulo ahí en la casa. Pues ahí vivíamos, ¿verdad? Ahí estaban niños también, y pues les daba pena. No querían. Pero es una bendición, hermanos, saber que no somos autoritarios, no somos gobernadores de nosotros mismos. Tenemos un Dios que gobierna sobre nosotros, tenemos un Dios que nos guía, nos mueve a hacer las cosas, y estando de su parte y estando con Él, hermanos, todo va a estar bien. Bien, dice la palabra de Dios, Jeremías 36, versículos del 25 al 27. Perdón, Ezequiel. Ezequiel, dije Isaías, ¿verdad? Ok, Ezequiel. Entonces dice Ezequiel, el profeta Ezequiel dice: este es en el tiempo que Dios remedia al pueblo de Israel, es la restauración futura del pueblo de Israel. Y dice el Señor, les promete, y lo que el Señor promete lo cumple. Y le dice al pueblo de Israel: esparciré sobre ustedes agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Dice: y van a ser limpiados de todas sus inmundicias, porque voy a esparcir sobre ustedes agua limpia. Y de todos vuestros ídolos los limpiaré también. O sea, toda impureza espiritual va a ser sacada de sus vidas. Yo los voy a purificar, los voy a limpiar. Dice el versículo 26: les daré corazón nuevo. Entonces está hablando desde adentro. Está hablando de actitudes que están dentro de nuestro corazón y que el pueblo de Israel las tenía en ese momento, pero el Señor les prometió eso: limpiarlos, limpiar sus espíritus, limpiar sus vidas. Les daré corazón nuevo, pondré dentro de ustedes, dice, pondré espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré de vuestra carne, de su forma pecaminosa, dice, voy a quitar, dice, el corazón de piedra, y quitaré de vuestra carne, de su cuerpo. No se refiere a que te va a sacar el corazón Dios, el órgano que bombea la sangre, no, sino que de todo va a desarraigar tus malos procederes, tus malas actitudes. Tu pecado lo va a sacar desde la raíz, desde el espíritu, desde ahí donde viene a morar Cristo con nosotros. Dice: quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Un corazón de piedra es quitado, un corazón endurecido, duro, que hace caso omiso a la palabra de Dios, a la voz de los profetas, a la voz de los atalayas. No hacían caso. Entonces era un corazón empedernido, duro, hecho piedra. Ese corazón, les dice Dios, se los voy a quitar, les voy a poner un corazón de carne. Un corazón se refiere a un corazón espiritual, un corazón que entiende la palabra de Dios, un corazón que escucha la voz de Dios y practica los mandamientos de Dios. Ese es un corazón de carne, un corazón transformado. Dice
Dice, y pondré, dice el versículo 27, y pondré dentro de ustedes, ¿qué? Mi espíritu, mi espíritu. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu. Imagínense, Dios mismo habitando en el corazón del hombre, en la vida del hombre, en el ser del ser humano. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré, dice, no van a andar, yo haré que anden en mis estatutos, que practiquen mis mandamientos, que guarden mi palabra, que guarden mis estatutos, mi palabra, mi ley, que la hagan, que la pongan por obra. Dice, yo me voy a encargar de eso. Haré que anden en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y que los pongáis por obra. Y que los pongáis por obra, que eso es el hacedor de la palabra y no tan solamente el oidor, ¿verdad? Entonces, esa es una promesa de parte de Dios. Y eso es porque Dios, hermanos, el amor de Dios es tan grande que siempre ha querido habitar con el ser humano. Dios siempre ha querido ser parte del ser humano, estar con él, guiar al ser humano, a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Ese es el anhelo de Dios, hermano. Por eso dice su palabra que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento de sus pecados, y se vuelvan a Dios, busquen a Dios y Dios los restaure. Para que cuando el día que lleguen a fallecer, vayan a la vida eterna, pasen a la vida eterna, pasen al lado del Señor, de Dios. Entonces, Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque Dios quiere habitar con el ser humano, pero no. Entonces, ese es el deseo del Señor, de Dios. Y en Éxodo 25:8 lo podemos ver. Éxodo 25:8 y Segunda de Crónicas 6, del 18 al 20. Éxodo 25:8. No los anoté hoy, porque no iba a tardar más, pero los versículos, y soy muy lento para esto. Pero quiero que a veces nos apoyen ahí. Éxodo 25:8. Vamos a ver qué dice Éxodo 25:8. Acerca de que Dios siempre ha querido, hermanos, estar con el hombre, vivir aquí con nosotros. Y de una o de otra manera Dios se las arregló para que eso. Dice Éxodo 25:8, que harán un santuario para mí y habitaré, dice Dios, en medio de ellos. Desde allá, desde el tabernáculo, desde cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, Dios, el deseo de Dios siempre fue estar con él. Por eso se erigió en el desierto el tabernáculo de reunión, donde estaba la gloria de Dios, el Shekinah, en la presencia de Dios prometida hacia Israel. Allí estaba, a través de aquella arca del pacto, la arca de la alianza. Allí dice la escritura que de allí Dios se manifestaba a través de una nube espesa que cubría todo el altar santísimo, el lugar santísimo, y desde ahí Dios le hablaba a Moisés. Y esa es la presencia de Dios. Y todas las tribus, hermanos, las 12 tribus de Israel, todas las familias de Israel estaban alrededor. Al parecer, según los estudiosos, hasta se formaba una cruz entre las familias de Israel, que las tribus de Manasés, de Gad, de Aser, estaban en un lado, otros a otro, y otros adelante y otros atrás. Total que formaban una cruz, viéndola desde el espacio, viéndola desde arriba, formaban una cruz. Y eso es algo, hermanos, que apuntaba a una cruz que los hombres llaman locura en nuestro tiempo, pero que para nosotros, hermanos, ¿qué es la locura? ¿Qué es la cruz para nosotros? Si saben, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Esa es la cruz. Por eso amamos en un sentido espiritual la cruz. No me refiero a esta tablita que está aquí atrás de mí, no. Me refiero a la cruz que llevó Jesús. El gesto de amor de nuestro Señor a través de esa cruz, muriendo, dando su vida por nosotros. Eso es lo que amamos. Eso es lo que nosotros anhelamos, estar juntamente con Cristo, crucificados. En la segunda libro de Crónicas, el número 6, capítulo 6, versículo 18 al 20, vemos también ahí el anhelo de Dios por estar entre nosotros, estar con su pueblo. Dice 2 de Crónicas 6, 18,
al 20. Dice sí, mas es verdad, dice Salomón en esta oración que hace el rey Salomón a Dios, dice, mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. Pregunta Salomón, he aquí, si los cielos y los cielos de los cielos, dice, no te pueden contener, cuánto menos esta casa que he edificado, dice Salomón a Dios, a Jehová el Señor. Dice, cuánto menos esta casa te va a poder sostener, Señor. Cuánto más esta casa te va a poder, vas a estar tú en esta casa. Después dice el versículo 19, mas tú mirarás a la oración de tu siervo y a su ruego, oh Jehová Dios mío, para oír el clamor y la oración con que tu siervo ora delante de ti. Dice el siguiente versículo, dice, que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche, sobre el lugar del cual dijiste, mi nombre estará allí, en esa casa, con ustedes. Que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar, dice Salomón, en esta oración a Dios, en la dedicación del templo. Y podemos ver, hermanos, que Dios prometió esa estancia con su pueblo, porque ese es el deseo de Dios. En Isaías 7:14 dice la palabra del Señor, Isaías 7:14. El profeta viene profetizando que Dios vendría a morar con los hombres de una manera más estrecha. Ya tiene su cumplimiento en Mateo, lo podemos ver en el Nuevo Testamento, cómo Dios ya está con su pueblo. Ahorita vamos a ver. Dice Isaías 7:14, dice, al tiempo, no, es Isaías 7:14. Dice, por tanto, el Señor mismo les dará señal. Dice, he aquí que la Virgen, que por cierto se llamaba María, dice, concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Y este nombre sabemos muchos de nosotros que ese nombre significa Dios con nosotros. Ese es el deseo de Dios, hermanos, de estar siempre con el ser humano. Nosotros por nuestra naturaleza pecaminosa sabemos que lo rechazamos, no queremos nada de Dios muchas veces, pero Dios, hermanos, siempre ha querido estar con nosotros. Entonces todo esto apunta para el tiempo, hermanos, de la gracia, el tiempo que hoy vivimos. Hoy estamos nosotros disfrutando verdaderamente de esa plenitud de Dios en la vida del ser humano, y esto es a través de la iglesia, hermanos. Dios se hizo hombre, se encarnó, habitó entre nosotros, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, y vimos también, hermanos, su palabra, cómo la predicó, los milagros que hizo. Todo esto respaldaba que Jesús era el Hijo de Dios, el precioso ser santo que Dios había designado, su Hijo, para salvar al mundo entero. Entonces, nosotros en la iglesia, hermanos, esto es lo que todas estas promesas de Dios de venir a vivir con el ser humano, todo esto apuntaba para el tiempo, hermanos, de nuestra época, en que Dios iba a habitar con el ser humano. Ya vimos que en Ezequiel Dios le prometió a Israel que les iba a perdonar sus pecados, les iba a limpiar de sus inmundicias y que les iba a dar un corazón nuevo, y sobre todo que iba a poner dentro de ellos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hermanos, es lo que podemos gozar, es lo que podemos disfrutar. Por eso al principio decíamos, no hay nada más importante en la vida del ser humano, hermanos. Ningún logro académico, de trabajo o de cualquier otra índole, hermanos, nada es tan importante, nada es tan grandioso, tan maravilloso como que Dios esté en la vida de nosotros, que Dios esté en la vida de nosotros, para que nos dé sabiduría y entendimiento para poder hacer la voluntad de Dios. Entonces, dijimos, todo esto es parte de la gracia, el tiempo de la iglesia en la que el hombre puede ser restaurado por Dios, el hombre puede ser salvado a través del Espíritu de Dios. Entonces, con la venida de nuestro Señor Jesucristo, Él instituyó la iglesia. En Mateo 16:18, cuando el Señor les pregunta a los discípulos,
¿quién dice las personas que soy yo? Pedro arrebatadamente contesta y le dice, en el versículo 18, de Mateo 16, dice, y yo también te digo a ti, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahí está Jesús prometiéndole a Pedro que esta es la iglesia que el Señor ha instituido aquí en la tierra, por la cual el hombre, cuando cree a Dios, viene a ser parte de esa iglesia. Entonces, la iglesia no es un club, hermanos, no es un lugar de distracción, no es un lugar para pasarla bien, para festejar a las madres, no es eso la iglesia. La iglesia es una comunidad de creyentes que han creído en Jesucristo, que han entregado su vida a Él. Es una comunidad de creyentes donde ahora mora el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, y eso es lo más maravilloso, hermanos, que nosotros debemos de festejar y debemos de tener en cuenta siempre eso. Debe haber una distinción ahora, hermanos, entre nosotros y los que no le creen a Dios. Debe haber una distinción significativa. Y eso, ¿sabe dónde empieza? Esa distinción empieza desde nosotros mismos. Cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros entendemos lo que Dios es en nuestra vida, lo que Dios ha hecho en nuestra vida a través de Jesús y lo que Dios es en cada uno de nosotros. El Espíritu de Dios, hermanos, es la influencia más grande, hermanos, para nuestra vida, para nuestra conducta día tras día. Es un estilo de vida, hermanos, que debe ser conforme a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la iglesia que Jesús estableció. En Efesios capítulo 2, versículo 20, también el apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Efesios, estando en la cárcel, el apóstol Pablo escribió esta carta y les manda a los Efesios y les dice en el 20, dice, edificados, que la iglesia tiene que ser edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, esta es la única verdad, hermanos, que salva, esta es la única verdad que transforma vidas y que da salvación al alma del ser humano. Y hay otros versículos, pero por razones obvias no lo vamos a hacer. Entonces, para nosotros la iglesia, hermanos, debe ser la alegría más grande de pertenecer a la iglesia del Señor. Ser parte del cuerpo de Cristo, eso debe ser lo más maravilloso que haya sucedido en cada uno de nosotros. Y es algo que debemos de valorar todos los días, ¿sí? Si hacemos fiestas como esta reunión social, ¿verdad?, donde compartimos alimentos y todo eso, si hacemos cultos al aire libre, si es cualquier cosa que hagamos, hermanos, nos cueste lo que nos cueste, sea lágrimas, sea dinero, sea lo que sea, hermanos, es con un fin, de que el hombre no vaya a un lugar de condenación, de que el hombre pueda conocer a Jesucristo, entregar su vida a Él y ser salvado. Esta debe ser nuestra intención principal, porque eso es lo que produce esa alegría de ser parte del cuerpo de Cristo, eso debe ser toda nuestra felicidad, que somos de Dios, que Dios mismo, nuestro Creador, vive en nuestra vida. Dios se rebajó tanto, hermanos, para venir a nosotros, a tal grado de que dice la Escritura que se hizo hombre, y dice, hecho semejante a los hombres, así como nosotros, pero claro, no en la misma esencia, porque Él, sobre todas las cosas, Él era santo, y por eso hubo aquí en la tierra, y nunca dejó de serlo. Él es Dios. En Juan capítulo 14, versículo 17, Juan 14, 17, si vemos, ahí dice la Escritura, dice, el Espíritu de verdad, dice Jesús, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes, dice, el Señor voltea a sus discípulos, a su iglesia, y les dice, pero ustedes le conocéis. ¿Por qué? ¿Dónde mora? Porque mora en vosotros, mora en ustedes. Eso es lo que tenemos que saber siempre, hermanos, saber valorar. Que el Señor está en nuestra vida, Dios está en nuestra vida, porque dice, porque mora con vosotros
y estará, no dice con nosotros, dice estará en ustedes, en nosotros. Entonces, son versículos, hermanos, es la palabra de Dios misma que nos hace ver cuán importante es que seamos parte del cuerpo de Cristo, cuán importante es que seamos hijos de Dios, cuán importante es tener el Espíritu de Dios en nosotros. Otro versículo dice en Romanos, primero vamos a leer 1 Corintios 3:16, primera carta de Corintios capítulo 3 versículo 16. Pablo en esta exhortación Pablo está diciendo a la iglesia de los Corintios, 1 Corintios 3:16, dice: ¿no sabéis? Es una pregunta que hace Pablo a la iglesia. ¿No sabéis, hermanos, que sois templo de Dios? Bueno, sepan que ustedes, cada uno de ustedes es templo de Dios, y que el Espíritu de Dios, ¿dónde está? En cada uno de ustedes. No es solamente qué bonito, ¿verdad? No, es Dios el creador de todas las cosas viviendo en nosotros. Es Dios viviendo en cada uno de nosotros. Es algo que debería de causarnos humillarnos ante el trono, hincarnos, darle a Dios gracias por humillarse tanto, a venir a vivir en un corazón dañado, un corazón torcido, una naturaleza pecaminosa, caída completamente, pero que Dios sigue restaurando a través de su Espíritu. Vamos a ver un poquito más de eso. Dice en la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 14. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito, le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo, ¿de qué? Que mora en nosotros, le dice Pablo a Timoteo, guarda el buen depósito, lo que Dios ha depositado en tu vida, su Espíritu, cuídalo. Entonces, es algo que debemos tener en mente siempre. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 27, dice, primera de Juan 2, 27, dice lo siguiente, también hablando acerca de que el Espíritu de Dios está en nosotros. Dice Juan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él, la unción es el Espíritu Santo, que nos ha ungido como hijos de Dios. Dice, permanece en ustedes, permanece, ahí está. Dice, y no tenéis necesidad de que nadie les enseñe. No se refiere a que no podemos recibir la doctrina, la enseñanza bíblica, no se refiere a eso. Se refiere a que, dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No es necesario que tengas que aprender lo esencial de Dios, que es el amor de Dios en tu vida, que es el tener el conocimiento pleno de quién es Dios en tu vida. ¿Qué representa Dios para mí? Todo, empezando de mi vida propia. Mi forma de ser tiene que ser transformada, Dios lo va haciendo, eso Dios lo va haciendo. Entonces hay muchas cosas que Dios nos enseña a través de la vida, hermanos, que no es a través de la enseñanza bíblica, pero cuando tenemos el conocimiento de Dios, hermanos, hay situaciones en las cuales nos vemos rodeados y podemos dar una respuesta con sabiduría, podemos proceder con sabiduría también. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos el conocimiento de Dios, el temor de Dios está en nuestras vidas y todo eso lo hace el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Dice, como la unción misma nos enseña todas las cosas y es verdadera, la unción misma del Espíritu Santo, dice, enseña todas las cosas, dice, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. La exhortación del apóstol Juan dice, permanezcan en el Señor, en Jesús. Por último, Romanos capítulo 8, versículo 9, dice la palabra de Dios, este es el peligro que alguien pudiera correr si todavía no está realmente convencido de que es hijo de Dios, que Cristo ya obró en su vida, perdonó sus pecados, limpió sus pecados, sus iniquidades y ahora es un hijo de Dios. Entonces, quien no tiene ese conocimiento, hermanos, corre este peligro. Mas vosotros no vivís según la carne, dice Pablo, no viven ustedes según la carne. Ya no vivimos conforme a la carne, ¿verdad? Porque antes la carne nos decía,
pues échate otra, ándale, o échate otra, o fúmate otra, ándale, mira, ya el último, ándale. Y esa era nuestra carne. Y nos hacía andar erradamente. Andábamos en lo que nosotros queríamos y no en la voluntad de Dios. Por eso dice Pablo, dice, mas vosotros no vivís según la carne, así no vivimos ya, sino según el Espíritu. Así es como debemos vivir, según el Espíritu. ¿A qué me lleva el Espíritu Santo? A vivir como, pues una vida, una conducta santa, una conducta apartada del pecado, una vida que agrada a Dios, que le da la gloria a Dios en todos los aspectos, en todos los sentidos. Entonces, eso es vivir en el Espíritu. Dice el apóstol Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, si es que el Espíritu de Dios, entonces cuando el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermanos, automáticamente tus frutos van a salir. Primeramente los frutos espirituales de cada persona: la mansedumbre, la paciencia, la fe, el amor, todas esas cosas que el Espíritu Santo obra en nuestra vida, que están ahí para nosotros, hermanos. Por eso la importancia de tener el Espíritu Santo en nosotros, estar convencidos de que el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros. La segunda, darle la gloria a Dios. El Espíritu Santo te va a llevar a eso, a que le des la gloria a Dios. Cuando tú ayudas al anciano, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al que tiene hambre, que tú le das, que tú lo ayudas, el nombre de Dios es glorificado grandemente, grandemente. Y eso es el propósito de Dios a través del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Entonces, dice Pablo, pero si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué es? No es de él. O sea, dice que si no tiene el Espíritu Santo, si no tiene el Espíritu de Cristo, puede ser también lo que nosotros hacemos, pero ahí se la lleva y un día va a estar bien con Dios. No dice eso. Es claro, es tajante el apóstol Pablo y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, así de fácil, sencillo, no es de él. ¿Por qué? Porque no hay término medio. O eres frío o eres caliente. El tibio no existe. Y si existe, ¿qué le va a pasar? Dice Jesús, lo vomitaré de mi boca. Lo vomitaré de mi boca. Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, debemos estar completamente convencidos de que Dios está en nuestra vida. Como testimonio, ya lo he comentado otras veces, me gusta recordarlo porque recuerdo aquel joven, un joven que sus piernas estaban muy chiquitas y muy delgaditas, no se le desarrollaron y estaba en una silla de ruedas. Cuando yo estaba en la clínica 17 de intendencia, trabajaba como intendencia en el Seguro Social, y desde ahí ese joven llegó muy mal. Lo tenía en la camilla, pero sus extremidades estaban muy pequeñas. Lo tenía en la camilla, por eso lo tenía en la camilla, y muy insuficiente, andaba muy malo de sus pulmones. Y me mandaron a mí que lo llevara a camillero, llévalo a Reyes X, que hablan la orden, y bueno, Reyes X. Yo trabajaba en la noche y ese día, pues, esa noche pues, no estábamos en yo, no estaba ahí el técnico de Duro, era una señora, y le empecé a compartir. Dije, mira, Dios te va a sanar, no más crees, Señor. Dios está en mi vida, yo voy a hablar por ti, tú vas a sanar. Pues hermanos, ahí solos en el departamento de Reyes, y oramos por él y empezó a sentirse y a asustarse. Dice, no, ya estoy bien. Estaba muy insuficiente, él no podía respirar. Después decía, no, ya estoy bien, ya estoy bien. Y yo creo que como que se le quedó grabado que yo le dije que Dios estaba en mi vida. Se le quedó grabado por eso, porque ya llegó la técnica, la radióloga le tomó las radiografías y ya me lo llevó a otras urgencias donde estaba. Y allí empezó a decirles a las enfermeras, ya no lo pudimos callar. Empezó a decirles a las enfermeras, no, ya Dios me sanó, Chuy oró por mí, Y dicen las enfermeras, pues ¿qué te hizo Chuy? Dice, no, ya, Dios me sanó, Chuy oró por mí, Chuy tiene a Dios, Chuy tiene a Dios. Y eso se me quedó así grabado, porque el joven del mal que traía sanó.
no de sus extremidades, ¿verdad? Que Dios le haya puesto piernas nuevas, no. Que Dios lo pudo haber hecho, pero Dios lo que quería era que oyera su palabra. Y Dios lo sanó en ese momento. Y aquel joven así gritaba ahí en la sala de espera, no se detenía. Era mucho su alegría, su gozo de verse sano, ya de sus pulmones bien. Y sí, al final ya el médico checó sus radiografías y dijo, no, pues están bien tus pulmones, no traes nada. Y pues lo dieron de alta esa noche. Y ya fuimos amigos, después fui a visitarlo y así. Pero a lo que voy es eso, hermanos, que debemos de estar completamente convencidos. El Espíritu Santo es lo que hace. Esa labor la hace el Espíritu Santo, convencer nuestro pecado, convencer nuestra maldad, quitarla, despojarnos de ella, darnos el poder para despojarla y darnos su Espíritu en nuestra vida. Y eso es lo que la iglesia nos falta, hermanos, la fe para creer que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios obra en cada uno de nosotros. A veces lo obstruimos, a veces lo obstaculizamos porque ¿qué? Dios me va a ayudar a mí a hacer eso, si yo soy tan malo, si soy esto, si soy lo otro. Y empezamos, hermanos. El diablo mismo hace una listota bien grande luego en cada uno de nosotros para estorbar esa fe, hermanos. Pero ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo sé que Jesús me perdonó mis pecados, me limpió, me lavó y me purificó y me hizo una criatura nueva. Yo sé que Jesús vive en mi vida a través de su Santo Espíritu. Y eso es lo que tenemos que entender, hermanos. La iglesia debe de entender para poder tener fe. Acuérdense que hay una palabra que el Señor Jesucristo dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y hay muchas iglesias, hermanos, iglesias cristianas. Aquí hay una, enfrente hay otra, allá está otra. No se lo estoy diciendo de mentira, así es, allá está otra. Detrás de esta, allá más al fondo, casi para el puente de los Reyes, hay otra iglesia cristiana. Acá hay otra y hay muchas iglesias cristianas, hermano. Muchas iglesias cristianas. Pero las actitudes de la sociedad siguen siendo las mismas. Maldad, pecado, robo y tantas cosas, hermano. Divorcios, tantas cosas. Porque no es la iglesia, hermano. La iglesia es con Dios. La iglesia sin Jesucristo no es iglesia. No hay iglesia. Y lo podemos ver en la secta de los mormones. Lo podemos ver en la secta de los mormones. Es solamente teología religiosa y no Dios, hermanos. Entonces, hoy para nosotros esto es una gran responsabilidad, hermanos, saber que Dios está en nuestra vida y es obedecer hasta donde nos sea posible la palabra de Dios, es hasta donde nos sea posible cumplir con los mandamientos de Dios, en lo más poco, en lo más mucho, donde Dios nos ponga, hermanos, tratar de hacer la voluntad de Dios, llevarla a cabo, porque cuando usted haga eso, entonces se va a manifestar Dios. Entonces Dios se va a manifestar. Dice Efesios capítulo 4, versículo 30. Carta a los Efesios capítulo 4, versículo 30. Ya vamos a terminar, porque Efesios 4:30 dice lo siguiente: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, aquí hay una grande advertencia, hermanos. Si yo soy sellado por el Espíritu Santo, si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, en su vida, en la vida del cristiano, entonces hay una grande responsabilidad. Hay una grande responsabilidad de cada uno de nosotros. No contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados. No lo contristemos. ¿Qué es eso, hermano? Cuando nosotros le damos la contra a Dios, cuando nosotros no guardamos sus mandamientos, cuando nosotros decidimos hacer lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere, entonces el Espíritu de Dios se contrista. Estoy hablando de los que tienen el Espíritu Santo. Hay quienes no lo tienen, y eso no pueden contristar el Espíritu, porque para empezar no lo tienen. Entonces desde ahí parte, hermanos,
que nosotros cumplamos con esa enmienda de Dios. Siguen las responsabilidades de la iglesia. Yo anoté 3. Una, no las voy a decir, bueno, no las vamos a estudiar en esta mañana por el tiempo, pero son 3 responsabilidades de la iglesia del Señor que para mí son muy importantes. La primera responsabilidad de la iglesia, una vez que tú ya eres salvo, una vez que tú ya eres limpio, tus pecados han sido perdonados, eres nueva criatura, eres hijo de Dios, el Espíritu de Dios está en tu vida, tu primera responsabilidad es adorar a Dios. Adorar a Dios. Y adorar a Dios no es nada más cantar por cantar. Adorar a Dios o pasar un momento más, hacer más amena la plática, poner música, porque para muchos ese ya es el cristianismo, oír música cristiana, poner la música y que esté, no. Adorar a Dios, hermanos, incluye reverencia, incluye pasión por Dios, amar a Dios, cantarle a Dios, así como le cantábamos a la novia, así cantarle a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, con pasión, adorar a Dios. Y para ejemplo es la mujer samaritana en Juan capítulo 4 versículo 20. No lo vamos a ver, solamente lo estoy diciendo. Juan capítulo 4 versículo 20 al 24, ahí vemos, bueno, casi todo el capítulo habla de la verdadera adoración que Dios demanda, de la cual Dios se agrada y la cual nosotros, usted y yo, guiados por el Espíritu Santo, podemos dar esa adoración a Dios. La segunda responsabilidad que tiene la iglesia para con Dios es amarse mutuamente, amarnos como Cristo amó a su iglesia. Ese es el amor que nos debe haber en cada uno de nosotros, el verdadero amor, el amor sacrificial. Así como Jesús se sacrificó por su iglesia dando su vida por nosotros, así nosotros también debemos amar a nuestros hermanos. Si vemos que cometió un error, si vemos que la regó en algo, si vemos que le salió mal el versículo, hay que no reírnos, o sea, no hacer burla, sino amarlos, no sé, ver que el error no hubo error, continuar adelante, caminar con Dios, caminar en un sentido de temor, reverencia de Dios y amor sobre todo a Dios. Eso es amar a Dios y amar al prójimo, amarse mutuamente. Y la tercera responsabilidad que tenemos como iglesia es compartir la palabra de Dios, hablar. Vayan y hablan, vayan y hablen, vayan y digan que yo ya vengo pronto, que Jesús perdona, limpia las almas, salva a los pecadores y da vida eterna. Compartir la palabra de Dios es la segunda responsabilidad que tiene la iglesia hoy. Y pues estas responsabilidades no se van a poder cumplir, hermanos, no se van a poder llevar a cabo si Dios no está en nuestra vida. Así que cuán importante, hermanos, es que Dios esté en nuestra vida. Y si todavía no está, hermanos, es tiempo, ahorita que hay vida, es tiempo de decirle a Dios: Señor, perdóname, siento que todavía duda acerca de que tú me perdonaste, me limpiaste. Es tan fácil, hermano, es tan fácil y a la vez tan difícil para el que no cree. Pero teniendo fe en Jesús, hermanos, creyendo en el Señor, es tan fácil, hermanos, acercarse a Dios con todo nuestro corazón. Ahí en tu casa, en un rincón, no sé, donde estés tú solo, con Dios, frente de Dios, decirle: Señor, perdóname hasta ahorita, Señor, no he sabido entender quién eres tú en mi vida. Perdóname, en mi vida te entrego. Lléname de tu fe, lléname de tu Espíritu Santo. Va a ver que las cosas van a cambiar. Dios le va a dar sentido a su vida hoy. Bien, vamos a darle gracias a Dios, hermanos, y podemos seguir este estudio más después. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a pedirle que Dios nos ayude, que nos bendiga, que los que tenemos el Espíritu Santo, que sabemos que Dios está en nuestra vida, disfrutemos, gocémonos con el Señor y gocémonos de hacer su voluntad, de dar frutos y de vivir para Dios, hermanos. Ahorita estamos
a la noche, no sé, a las 12 de la noche puedes traer una bomba nuclear. Tanto loco que hay, tantas bombas que hay, hermanos. Antes, si yo decía esto era algo para reírse, ¿verdad? Que te tacharan como loco, ahorita ya no. Ahorita ya no, hermanos. Estamos en un peligro inminente, latente, es un polvorín la tierra. Ya podemos pasar de este mundo al otro. Entonces necesitamos refugiarnos en el Señor. Vamos a darle gracias a Dios y así mismo vamos a estar hablando con los animales. Bendito Señor y buen Padre, te damos la gloria. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por tu iglesia, Señor, porque tú hiciste